Muy buenas noches, queridos amigos del mundo. Buenos días o buenas tardes en el momento que te dispongas a disfrutar de este extraordinario programa. Extraordinario programa porque tengo el privilegio de cerrar el mes del docente de todas estas maravillosas ponencias y este maravilloso compartir de expertices profesionales que contribuyen a la educación desde la neurociencia, la neuroeducación. La neurociencia aplicada a la educación como herramienta fundamental para mejorar la calidad del aprendizaje y generar resultados óptimos y de excelencia. Hoy voy a cerrar este hermoso ciclo de conferencias con el tema el bullying y el ciberbullying. Es un tema muy álgido que está azotando como problema social dentro de nuestros niños y adolescentes, porque vamos a hablar de este tema netamente dentro del ámbito educativo y definitivamente que tiene repercusiones muy grandes. Pues voy a pasar a compartir pantalla y en este mismo proceso, permítame, por favor. Aquí vamos. Aquí vamos. Pues bien. Excelente. Como les había comentado, vamos a desarrollar el tema del bullying y el ciberbullying en esta producción maravillosa de conocimientos, transformando el aprendizaje desde el cerebro. Voy a comentarles un poquito acerca de mi persona. Yo soy psicoterapeuta en niños, adolescentes, adultos, pareja y familia, y fundadora de la Organización Mundial de la Familia, la Organización Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras y el Ministerio Internacional de la Juventud. Tengo unas maestrías que son fundamentales para contribuir dentro de este ámbito que es en neurociencia de la salud, la psiconeuroinmunoendocrinología, doctorado honoris causa en ciencia y salud, en trastornos del neurodesarrollo, en neurorehabilitación cognitiva y estimulación cognitiva y muchas otras cosas más, pero fundamental que comparta esta pequeña información para abordar este tema de manera importante y apasionante. El bullying, el acoso y el ciberbullying es el tema que nos convoca esta noche. Para ello, voy a darles un poquito de sustento teórico porque es fundamental. El acoso escolar o bullying y el ciberbullying son una realidad para muchos niños y niñas en el mundo, según el informe de la UNESCO detrás de las estadísticas que son, como hace un momento dije, álgidas, alarmantes, crecientes, y junto con ello todo lo que implica salud emocional y salud mental. Aproximadamente 1 de cada 3 estudiantes, el 32%, ha sido intimidado por sus compañeros de escuela una vez al mes. Esta referencia es de España, para tener como referencia los ámbitos de Europa, pero también en todo el mundo se da. Los datos también son preocupantes, ya que según datos de la UNICEF, el 6,9% de los estudiantes españoles afirman que han sufrido ciberacoso durante los 2 últimos meses. Esta información es fresca. Imagínense ustedes en Estados Unidos, en todo lo que es Latinoamérica, y estamos afrontando situaciones muy líquidas, muy quebradizas, porque hay carencia de figuras de orientación en el hogar, figura materna, paterna, y esta carencia en la orientación de valores y virtudes hace de que el ciberbullying y las cosas que se suben al internet pues ponga muy vulnerables a muchos niños, adolescentes y jóvenes, que está desencadenando temas muy peligrosos en la salud mental, incluso conllevando a suicidios. Los problemas de acoso y violencia en el entorno escolar dificultan el desarrollo de competencias académicas y emocionales de los niños y niñas, por lo que es una prioridad evitar el problema, detectarlo de forma rápida cuando ocurre
frenarlo, detenerlo, abordarlo. Y pongan atención en esto. Definitivamente, en un ámbito que haya agresividad, violencia, malos tratos, todos nuestros procesos cognitivos del neocórtex frontal, donde están las habilidades de la inteligencia ejecutiva para ejecutar, aprender y todo lo que es el proceso cognitivo, pensamiento, se bloquea. La amígdala se inflama, el hipocampo se reduce y todos los procesos emocionales no van a tener una gestión adecuada, así se hagan programas importantes de gestión emocional. Y vamos a ver mucho respecto al tema, no voy a adelantarme, pero vamos a entrar en contexto para entender bien las diferencias entre el acoso del bullying y el ciberbullying. La palabra bullying se refiere a aquellos casos en los que un alumno o alumna es intimidado o vejado por otros compañeros de forma continua en el tiempo. ¿Ok? Es durante mucho tiempo, continuamente, día tras día. Para poder hablar de un caso de bullying es necesario que se den una serie de elementos. Antes de abordar estos elementos, quiero enfatizar algo importante. Los adolescentes, los niños, no tienen filtro y comunican de la forma que en casa los tratan. De la forma que en el primer ámbito educativo denominado hogar, el primer ámbito de aprendizaje, los tratan, utilizan el lenguaje que ellos recepcionan, aprenden absolutamente todo por emulación. Entonces, ¿qué sucede en este contexto? Que ellos van a relacionarse con sus pares en los diferentes grados de aprendizaje en centros educativos y exteriorizan, proyectan todo el contenido que tienen. Y como no tienen filtros, a veces son crueles, ponen apodos y fastidian al compañerito. Definitivamente que eso no está dentro del entendimiento de bullying, ¿ok? Pero fastidian al compañerito. Lo fastidian, puede ser por la forma de sus ojos, el color de su piel, la forma de su nariz, al punto que tallan en la mente de ese niño complejos que dañan y merman su autoestima cuando no la tienen consolidada desde el hogar. He tenido varios casos que he abordado de niños, jóvenes y hasta universitarios con complejos muy fuertes que merman su seguridad, su autoestima de la forma de una nariz o del tamaño de ojos, porque empezaron a ponerle apodos por la nariz o por la forma de las orejas, y esto daña y merma tanto la autoestima que es un gran problema de seguridad y confianza y de su desarrollo, de aprendizaje y sobre todo de habilidades socioemocionales. ¿Ok? Cuando los padres nos damos cuenta de que a un hijo le mortifica mucho un apodo por el cual lo llamaron año y tras año en la primaria o en la secundaria y se siente molesto y le genera conductas agresivas o de rechazo, es fundamental ponernos alerta y buscar ayuda de un profesional en psicoterapia para reestructurar y resignificar ese pensamiento y que el niño, niña, adolescente o joven solucione ese complejo, entre comillas, que va a evitar en su vida y va a bloquear que su vida sea realmente integrada. ¿Ok? Sí, afecta muchísimo esas simples cosas o detalles. Por favor, a generar confianza en ese aspecto. Pero vamos a ir a temas mayores, que es el bullying. Ok, entonces, ¿qué elementos son necesarios para considerar el bullying? Que exista una intencionalidad del acosador, ¿ok? Un foco, una intención, una atención y una
dedicación continua del acosador. Que las acciones de acoso se repitan a lo largo del tiempo. Estas son repetitivas, día tras día. El momento más pequeño será la mejor oportunidad para que el acosador ejerza esta intencionalidad focalizada en el individuo al cual ha focalizado, en el niño específico al cual ha tomado como presa. ¿Ok? Que exista un desequilibrio de poder físico, social o psicológico entre el acosador y su víctima. Los acosadores generalmente buscan a personas vulnerables, a sus pares vulnerables, que en este caso, puse un ejemplo, un pequeño defecto físico que se complica y se entiende como defecto porque no le gustó su oreja, pero no tiene nada defectuoso, porque entra tanto en la mente del niño, del individuo, que logra ver el defecto donde no existe. Es el poder de la sugestión, ¿ok? Pues bien, entonces puede ser cualquier situación social, económica o cualquier pretexto que el acosador, la persona agresiva, ejerza como punto de vulnerabilidad en su par. Que el acoso se realice siempre sobre el mismo niño o niña, lo que acabo de comentar. Pues bien, entonces, hay tres protagonistas dentro de este aspecto, dentro del bullying. Está la víctima, el individuo, para dejar de decir niña, niño, adolescente, joven, pues vamos a hablar, la víctima, el individuo vulnerable, está la parte agresora, el que ejerce el acoso, la agresión es violencia también, definitivamente, y los espectadores, los cómplices, los que callan, sus pares que están ahí mirando y están gozando con dicho escenario o simplemente se callan y saben y distinguen de que estas acciones no son correctas, no son adecuadas, que esos comportamientos son totalmente rechazados, pero guardan silencio, son cómplices porque también temen de que se vuelvan presas del acosador y guardan silencio. ¿Ok? Pues bien, cuando se habla de casos de violencia escolar, nos referimos a supuestos de violencia que pueden dirigirse a alumnos, alumnas, a sus pares, como también a los profesores, a los docentes o al propio centro. Pueden ser casos de maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual, vandalismo, negligencia, entre muchos más. Las diferencias entre el acoso escolar y la violencia escolar son los siguientes. Por favor, poner atención. El acoso escolar se produce entre iguales, uno o varios alumnos acosan a otro. La violencia escolar puede ir dirigida contra profesores u objetos del centro. El acoso escolar se repite a lo largo del tiempo, mientras que la violencia escolar puede ser puntual. Estamos hablando de conductas violentas, conductas agresivas. Póngale foco en ello porque vamos a ir abordando el tema de manera muy interesante. Pues bien, ¿cuánto emocionalmente daña? ¿Cuánto daña la salud mental de estos adolescentes, de estos niños? Definitivamente que merma su autoestima, merma su salud mental, emocional. ¿Y cuántos casos de estos terminan en estrés, ansiedad, depresión y en el suicidio? El ciberbullying supone el uso de las nuevas tecnologías para acosar a un alumno o alumna. Es fundamental que orientemos a nuestros hijos a hacer buen uso de estas herramientas tecnológicas. Como hablé al inicio, si no hay orientación, hay una exposición peligrosa de los niños a pedófilos y a muchas cosas. Si no hay un filtro de valores, virtudes, ellos mismos exponen fotografías inapropiadas
y son presa de muchos peligros. Pues bien, la tecnología está al servicio del ser humano. La inteligencia artificial está al servicio del ser humano. ¿Y qué es estar al servicio del ser humano? A que nos sirva, lo utilicemos a favor nuestro, no para quitarnos capacidades, no para mermar habilidades ya aprendidas, porque if you don't use, you lose. O sea, si no usamos ya las habilidades aprendidas y las reemplazamos por inteligencia artificial, vamos a perder esas capacidades. Entonces, a poner también ojo en ello. Y si tienen que simplificar nuestra vida y tenemos que apalancarnos para tener mejor calidad de vida, ¿ok? Ese es el objetivo, no para usarla contra nosotros. Las diferencias entre el bullying y el ciberbullying son las siguientes. El bullying se desarrolla físicamente en un entorno escolar, sin embargo, el ciberbullying se desarrolla en el Internet. Como consecuencia de lo anterior, el ciberbullying no existe un contacto de persona a persona, de agresor a víctima. De hecho, el agresor suele mantener la identidad escondida para protegerse. Y dentro de esta identidad escondida, incluso el perfil del agresor en el ciberbullying viene a ser de un individuo que tiene notas muy altas, un comportamiento ético muy esperado y viene a ser halagado por todos sus pares y orgullo de unos padres. ¿Qué hay detrás de este comportamiento escondido de ejercer ciberbullying ante una descripción de esta personalidad? Hay un problema de una autoestima inflada, una sobreexigencia de los padres, donde el niño en ese modelo de crianza, para ser aceptado, tiene el perfil de ser el bueno, el mejor, al que necesita la aprobación de los demás para validarse. Pero en sí está generando un trastorno de personalidad. ¿Ok? Pues miremos un poquito este tipo de situación. En el caso del ciberbullying, puede tener una visibilidad mayor debido al uso de redes sociales. Es decir, que el daño es tan fuerte como el bullying o mucho mayor, porque el bullying es en un contexto, tiene un límite geográfico. El ciberbullying no. El daño es mucho más grande, las burlas, el acoso en el ciberbullying es mucho mayor y realmente tiene y trasciende de manera muy perjudicial para las personas víctimas en esta situación. Pues bien, aquí de manera visual pueden leer los rostros de estos jóvenes que están sufriendo este tipo de acoso. Agresores y víctimas. Detectar situaciones de acoso en bullying y ciberbullying. La detección precoz es fundamental para abordar esta situación. Cuando hay una detección, se tienen que tomar medidas de ponerle un alto. Y las medidas tienen que ser tomadas desde el ámbito de educación, la familia y la intervención profesional. Cuando detectamos bullying en un centro educativo, no solamente es el problema del colegio, de los docentes o de la parte administrativa o de los niños que están ahí. Es un problema que abarca el ámbito familiar y tiene que haber coordinaciones para solucionar entre todos los padres que están involucrados e incluso los espectadores e intervención psicoterapéutica.
aparte de las sanciones, las restricciones, porque una acción inadecuada, un comportamiento inapropiado dentro de lo que es el bullying no es meritorio o no es apropiado el castigo, porque con el castigo no se soluciona absolutamente nada. Efectos de alerta. ¿Cómo es que yo me doy cuenta que mi hijo puede estar sufriendo bullying o pueden estar acosándolo? Es fundamental estar despiertos, atentos, presentes. Reducción del rendimiento escolar, definitivamente. Y la persona que ejerce bullying, el agresor también, no hay rendimiento escolar, porque el agresor está lleno de cortisol, de ira, y todos sus procesos cognitivos están bloqueados. No tiene la capacidad de tener buenas notas, desarrollar buen aprendizaje, ¿ok? Y el niño o el individuo, niña, adolescente que sufre y es víctima, pues definitivamente está totalmente su amígdala inflamada, ¿ok? El niño o niña llora porque no quiere ir al colegio, es otro síntoma. No quieren ir al colegio, lloran y cuando llega el día lunes se ponen muy ansiosos y empiezan a somatizar en el estómago dolores, se les descompone. ¿Por qué? Porque hay una comunicación bidireccional directa del estómago con el cerebro. En otro momento, pues abordaremos ese tema, pero definitivamente en nuestro estómago está la producción de muchos neurotransmisores que tienen que ver con el bienestar. Y estos se alteran. Dopamina, serotonina y todo esto, ¿vale? Entonces, falta de clases frecuentes. Ponen pretextos, no quieren ir, se enferman y empiezan a somatizar. ¿Por qué? Porque estos niños están sufriendo también estrés y al sufrir estrés se eleva el cortisol, hay una carga alostática que luego lo voy a explicar, que somatizan en el cuerpo y frecuentemente se van enfermando o del estómago, dolores de cabeza, alteración del sueño, están irritables o se ven muy decaídos, cansados porque no duermen bien, ¿ok? El sueño totalmente alterado, comen poco o comen mucho por la ansiedad, ¿ok? Entonces es fundamental poner atención a estas situaciones e incluso los alimentos que son de su preferencia ya no los quieren porque están entrando en un proceso de depresión. Y la depresión en niños y adolescentes es muy diferente a la de adultos porque hay también mucho grado de irritabilidad, ira, mal carácter, ¿ok? Y no realizan ya las acciones que les encantan, sus aficiones, deportes, estas actividades que antes las disfrutaban tienden a encerrarse, a aislarse, ya no quieren compartir con sus amigos. Prevención. Los padres deben aprender a escuchar a sus hijos e hijas sin presiones y a detectar las señales que pueden indicar que algo está sucediendo. Pero este aprendizaje, esta conexión, este vínculo de padres con hijos se siembra, se cultiva. Esta confianza, esta credibilidad desde pequeños, desde niños, desde el amor y el respeto. Si tenemos esta conexión con nuestros hijos, ellos van a venir a conversar con nosotros. Y si nosotros escuchamos antes de responder, una escucha activa, donde yo recepciono toda la información que mi hijo me quiere, hija, me quiere transmitir, sin juicio, sin etiqueta, con apertura para ver qué sucede y proceder a una orientación. Los papás estamos tan deprisa por el trabajo y por todas las exigencias actuales que no escuchamos. Escuchamos a medias y ya suponemos, queremos adivinar qué es lo que sienten nuestros hijos o qué nos quieren decir y tenemos en la punta de la lengua la respuesta, el consejo.
Y eso no funciona. Definitivamente no. Generamos rechazo y orientamos a nuestros hijos. El docente también tiene que tener una escucha activa. Cuando percibe algún problema en el aula, tiene que estar presente para dialogar y escuchar a las partes. Los docentes también van muy deprisa, muy sesgados a la nota, olvidándose de que detrás de cada niño, de cada individuo, hay un ser humano y hay una historia. Hay un hogar conflictivo, un hogar disfuncional, hay todo, hay dolores, ansiedades, hay preocupaciones, hay estrés. Señales de que un niño no tiene buenas notas, no rinde o tiene una conducta desadaptativa, es una gran oportunidad para llegar a él, escucharlo, abordarlo y poder prevenir apoyándolo, convocando a su familia, con las autoridades del colegio, y un docente puede ser un ser humano extraordinario que transforme la vida del alumno con esa comprensión y con ese afecto y esa mirada valorativa hacia el alumno. Porque un docente tiene esa capacidad amorosa, compasiva, de quizás proporcionarle a ese alumno lo que no tiene en su hogar. La labor de un docente es realmente admirable y tiene el poder en sí para transformar muchísimas vidas. Pues bien, continuemos. 2. Para ello es fundamental crear un clima de confianza en el que los niños y niñas puedan expresarse libremente. Libremente, confianza, son palabras hermosas que se construyen, que no implica temor, miedo, amenaza, todo por el contrario, seguridad, piso firme, y esto va construyendo la autoestima. Enseñar a los niños y niñas sobre el uso adecuado de las tecnologías para que sepan cómo actuar en el caso del ciberacoso. Que avisen cuando ven algo, cuando sucede algo, esa confianza importante y poner ese filtro de qué tipo de información están viendo, con qué están nutriendo su cerebro, esa neuroplasticidad hermosa que tiene que ser direccionada hasta cuando ellos tengan la capacidad de asumir una autoplasticidad, un autoaprendizaje, decidir qué es bueno y qué no es necesario y qué es desechable. Los padres, los educadores, tenemos la obligación de dirigir esa neuroplasticidad, dirigir esa información, esa nutrición mental con la orientación y la presencia. Porque ellos no tienen la capacidad neocórtica de un juicio, de crítica, de darse cuenta madura. La parte frontal es lo último que madura en el cerebro de un ser humano. El proceso madurativo del cerebro, estoy segura que lo compartieron en otros programas, es de occipital a frontal. O sea que toda esta parte límbica empieza a madurarse, a ser muy conectiva emocionalmente, muy al riesgo, muy a la recompensa. Por eso es la vulnerabilidad de las adicciones, del quererlo todo ya de inmediato, ese núcleo cumbes cerebral está muy mielinizado, la conexión es muy fuerte. Y como lo último que termina de madurar es la parte neocórtica frontal, el neocórtex, donde están todos nuestros procesos de la inteligencia ejecutiva, del analizar, de tomar decisiones, de darse cuenta, de discernir, pues es que muchos de ellos no se dan cuenta de muchas decisiones que van tomando y hay consecuencias no deseadas. Es por eso que la obligación de las personas, educadores, adultos, padres, independientemente de la forma que esté hecha esta familia, su presencia en esa orientación es fundamental y aquí determinan las formas de crianza que se aplican en los modelos de hogares que se tienen.
que también es otro tema muy importante. Pues bien, tanto en la escuela como en casa, los niños deben aprender a valores positivos. Todos los valores son positivos, no hay ningún valor negativo. Valores, virtudes, dentro de lo que está el valor de la amistad, el respeto al otro, la empatía. Quiero que me hagan esto que yo hago al otro, poner en lo más simple de un niño es ponerse en el lugar del otro. Me gustaría que me griten como yo estoy gritando. Tantas formas de poner y jugar con ellos para que puedan entender estas situaciones, actividades prosociales de bondad, de apoyo, de ayuda al otro, y todo eso nace desde el hogar. Pues bien, la amabilidad es fundamental para evitar que se den situaciones de acoso escolar o ciberacoso. Cuando estamos en un ámbito de acciones prosociales, que es ser bondadoso, ser caricativo, empático, gratitud, agradecido, y todo este completo, estos valores hermosos que afianzan la autoestima del ser humano, pues se generan neuroquímicos maravillosos en el cerebro que están conectados con el bienestar, dentro de lo que es salud emocional, salud mental y la disponibilidad del aprendizaje y los ambientes escolares que estén llenos de gratos momentos, de emociones hermosas, de compartires bellos. Va a estar a disponibilidad el aprendizaje y el bienestar de todo el entorno. Pues bien, otra medida consiste en reforzar la autoestima de manera que los niños y niñas se conozcan a sí mismos y se valoren. Y este es un trabajo fundamental que se tiene que dar desde el hogar y también un trabajo que tiene que seguir con el educador. Enseñar de que se amen y se respeten y se acepten como ellos son y encontrar ese valor importante en sí mismos. ¿Para qué? Para que no sean influenciados por el otro o no les afecte las bromas o las burlas de los otros y sean puntos vulnerables. Pues es fundamental entender que en casos de bullying o de ciberbullying hay que poner en marcha medidas necesarias de coordinación, como anteriormente dije, entre el colegio, familia e intervención profesional de psicoterapia, no de un psicólogo. Un psicólogo escolar simplemente está ahí para evaluar, aplica muchas evaluaciones, muchos test, pero no tiene la capacidad de acompañamiento en el proceso de restauración de conflictos internos o problemas y trastornos de la personalidad. ¿Ok? Es fundamental. Pues bien, esta parte que vamos a abordar ahora es maravillosa. Origen, el origen. El origen es fundamental porque cuando entendemos el origen, recién estamos ingresando a tener la capacidad de promover, luego prevenir, abordar y si mejor promovemos y evitamos, extinguimos la problemática. Maltrato y violencia. El maltrato provoca alteraciones neurobiológicas en las etapas tempranas del desarrollo del cerebro de los menores que los sufren. Es la principal conclusión de una investigación del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona, entre muchas que hay. Y mientras más tiempo estén expuestos, o mayor va a ser el impacto en el cerebro infantil. Cualquier tipo de violencia contra el niño tiene consecuencias. Queridos padres, queridos docentes, los gritos no educan. Los gritos ensordecen, atrofian los sentidos. Las amenazas
el pegar, la agresión física, la agresión emocional, psicológica, impiden el desarrollo del cerebro. Conceptos básicos de agresividad y violencia. Para conocer los orígenes de estas conductas en el hombre es necesario iniciar el estudio desde antes del nacimiento. No sé si anteriormente ustedes hayan visto algunas formaciones y conferencias que he dado, que el ser humano, la historia del ser humano empieza desde antes de su nacimiento. 2 generaciones antes y luego desde el proceso de gestación cuando el óvulo es penetrado por el esperma. O el esperma ingresa al óvulo y se empieza a generar, a crear el cigoto, el huevo. Es ahí donde empieza a concretarse y a establecerse la relación con factores como la herencia, el desarrollo neurológico, psicológico y de ajustes conductuales que va a tener el niño, el bebé, cuando se abra a la vida. Pues bien, la neurobiología del maltrato infantil es importante entenderlo. La agresividad se da dentro de 3 contextos, que viene a ser con el individuo a nivel genético, ¿ok? Que va a influir el ambiente donde se va a desarrollar, en este caso vendría a ser su primer ambiente, la familia, pero en el transcurso de su desarrollo viene el otro ambiente escolar, ¿ok? Ambientes social, individual, familiar, el ambiente cultural, ¿ok? Y también está el bioma, que con todo ello implica el ambioma, cultura, ecología, sociedad, familia, genética, ¿ok? Los niños, niñas y adolescentes con historia de maltrato expresan mayores niveles de ansiedad y muestran una hiperactividad en el funcionamiento basal diurno del eje HHA con unos niveles elevados de cortisol por la noche. El cortisol se le conoce como la hormona del estrés. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Por qué lo menciono? Porque a los padres y los docentes, el adulto, no tienen consideración de que ese niño pequeñito, ese infante, ese niño, ese adolescente, en su cerebro procesa el estrés, la ansiedad, sus emociones, sus sentimientos. Y cuando estén en entornos agresivos y de amenaza, obviamente se activa el eje HHA, que es el eje del hipotálamo, hipófisis y adrenal. Y aquí en este diagrama les pongo que definitivamente el hipotálamo y la hipófisis están en el cerebro y la glándula suprarrenal, los adrenales, están encima de nuestros 2 riñones. Cuando ellos se sientan amenazados, ¿y cuándo se sienten amenazados? Cuando hay un maltrato psicológico, un maltrato físico, gritos, descalificación, abandono, no hay presencia, no hay valoración de las emociones y mucho más que seguiremos abordando, pues ellos se sienten amenazados, no atendidos, no escuchados y se activa en el hipotálamo la hormona que libera a la corticotropina. Y esta corticotropina contacta con la hipófisis, que a su vez libera la hormona adrenocorticotropina.
que a su vez va a las glándulas suprarrenales encima de los riñoncitos, por eso que es suprarrenal sobre los riñones, y segrega la otra hormona que se denomina cortisol, que está a través del torrente sanguíneo, se va por todo nuestro cuerpo. Y hay un efecto sistémico. Baja el sistema inmunológico, ese niño enferma frecuentemente, todos sus procesos de aprendizaje se bloquean, vive en constante amenaza, está irritado. Si en casa hay maltrato, ese niño va a estar permanentemente con esta carga alostática de cortisol y va a ir a generar y a desbordar su agresividad a los entornos educativos con sus pares. ¿Ok? Pues bien, si ustedes pueden ver acá, en estas imágenes que comparto, dice, aún sin agresión física, el daño es verificable, dicen los expertos. Se está dañando el cerebro de la criatura. La violencia contra los menores cambia la estructura cerebral de los pequeños. El desarrollo del menor será afectado de por vida con el trastorno padecido en sus primeros años. Emociones y cerebro. En esta resonancia muestra algunas partes más pequeñas en el cerebro debido al maltrato sufrido en la infancia, ¿ok? El maltrato grave, como el que implican los abusos sexuales, físicos, emocionales, la negligencia en los cuidados parentales e incluso internar al menor en instituciones, ¿ok? Esto es fundamental, alejándolos de sus familias, la indiferencia, que también la sobreprotección, estos modelos de educación inadecuados, el autoritarismo, etcétera, etcétera, pueden resultar en la manifestación de problemas de ansiedad y depresión durante el desarrollo de la persona. Según estudios médicos previos, los niños que han sido sometidos a ese tipo de situaciones presentan una reducción del espesor de la corteza cerebral prefrontal y de la amígdala, que juegan un rol central en el procesamiento de emociones. Queridos amigos, están tomando conciencia de todas las dificultades y alteraciones que se dan en el cerebro de un niño que recibe maltrato en casa, castigos, porque tiene conductas desadaptativas, inadecuadas, y en vez de abordar, ayudar y buscar ayuda importante, va a sus ámbitos educativos, lo castigan, va a los ámbitos educativos que también tiene conductas inadecuadas porque hay necesidades insatisfechas, que a su vez son alimentadas con más maltratos y más castigos y más etiquetas. Y luego hay el reporte a la familia y la familia, ¿qué hace? Sigue castigando y el círculo vicioso de castigo y maltratos y etiquetas. Por Dios, me duele el corazón pensar en tantos niños, en tantos jóvenes, en tantos adolescentes, me duele el corazón. Y considero que es fundamental educarnos para educar. Educarnos para educar de la manera conveniente, correcta, adecuada, amorosa, respetuosa. Los educadores también tienen que educarse porque son padres de familia. Tienen que educarse para educar a sus hijos y estar en plena disposición para asumir la responsabilidad de educar al ámbito educativo, a todos esos hijos que tienen en su aula bajo su responsabilidad. No podemos dar lo que no tenemos ni hacer lo que no sabemos. Continuamos.
La nueva investigación logró establecer que esa anomalía también está presente en el cerebro de los adolescentes que han sido objeto durante su niñez de un comportamiento negativo repetitivo de sus padres, incluso si no hubo agresión física. Pues bien, seguimos. En el maltrato infantil participa la agresividad. Por tanto, es necesario conocer la respuesta de un individuo ante una situación de estrés y este consta de 4 elementos. ¿Qué sucede? Un niño que es maltratado en casa, en el primer ámbito educativo, va a generarle comportamientos y reacciones, emociones, sentimientos de agresividad. Entonces, ¿dónde se aprenden las conductas violentas y agresivas? En el primer ámbito de educación. ¿Dónde se prolongan, si se continúan y se refuerzan? En los ámbitos educativos. Pues bien, justamente la activación de este HHA tiene 4 fases. La respuesta somática o muscular es, en ese momento, la persona realiza una serie de movimientos musculares que le ponen en posición de alerta y una expresión facial variable. O sea, me pongo en alerta cuando empiezo a generar el estrés. El estrés es bueno y maravilloso, extraordinario, cuando nos impulsa con todos estos 4 mecanismos a dar lo mejor de nosotros. Nos prepara para protegernos, nos prepara para enfrentar retos, condiciona todo nuestro cuerpo desde los músculos para reaccionar, ¿ok? Protegernos, abordar situaciones que implica un foco, una concentración. 2, participación del sistema nervioso autónomo. Se caracteriza por una serie de respuestas automáticas para movilizar toda la energía que se requiere ante la situación de emergencia. Hay un ligero aumento de taquicardia en el corazón, el flujo sanguíneo va con mayor rapidez al cuerpo, se irriga también nuestra vista, tenemos la capacidad de focalizar, poner mayor atención, mayor concentración. Cuando el estrés se gestiona, es extraordinario, saca lo mejor de nosotros. Intervención hormonal. Esta acción viene a reforzar la función autónoma. Se libera adrenalina y cortisol para poner al individuo en tensión. 4, la formación del de neurotransmisores específicos, la noradrenalina, prepara el organismo para responder al estímulo y la serotonina en el control de la agresividad. ¿Ok? Ahí hay una mezcla hermosa de poder recuperarnos de esa carga alostática de estrés, de ese disparo que nos preparó para enfrentar situaciones, que a su vez recuperamos la alostasis con la dopamina, que es otro neurotransmisor que interviene, y afrontamos de manera exitosa esa situación y no estamos en la permanente carga de cortisol, de estrés crónico, donde ahí se identifica la agresividad, la violencia y el maltrato. ¿Ok? Entonces, vayamos al estrés como un tema saludable, pero el estrés crónico, cuando hay violencia, hay maltrato, ese es el que va a terminar dañando y afectando toda la estructura cerebral y afectando nuestro cuerpo con muchas, el 97% de enfermedades, para ser más precisa. Pues bien, entonces, aquí hay una función importante. Había hablado de genética, ¿verdad? Es fundamental entender que hay una afectación genética, la función de la genética. ¿Qué implica? La evidencia circunstancial que reportó el estudio en 1037 niños, varones seguidos desde el nacimiento hasta los 26 años, sugirió la hipótesis de que los niños víctimas
de maltrato infantil pueden ser agresores en la vida adulta cuando tienen una mutación en el gen que codifica la producción de la monoaminooxidasa A, el MAO-A. ¿Qué significa esto? Cuando escuchamos de genocidios, cuando por agresividad, o sea, hay vínculos agresivos, violencias familiares, genocidios cuando el hombre mata a una mujer, pero cuando la mujer mata al hombre no le han puesto el nombre, se llama asesinato, porque tanto mujer y varón son presos de este tipo de mutación genética cuando han sido criados en entornos agresivos y violentos y han dañado la expresión genética, dándose una epigenética negativa. ¿Ok? ¿Qué sucede con una epigenética? La epigenética es la facultad de expresar a nivel de neurociencia, es la facultad de la expresión de la genética. En otras palabras, tenemos un genoma, genes, hay una herencia. Esta herencia que podemos recibir puede ser positiva o negativa. Si es positiva, pues tendemos a ser saludables, bien. Si es negativa, pues tenemos siempre cargas negativas, vulnerabilidad a enfermedades o muchas cosas, ¿sí? La epigenética viene a ser la reguladora de la expresión genética. Y esta reguladora de esta expresión genética es positiva o negativa. Cuando la regulación de esta expresión es negativa, pues genera muchas enfermedades y alteraciones de la misma genética. ¿Ok? Cuando es positiva, que también hay una epigenética positiva, pues apaga la carga genética que se haya podido heredar de vulnerabilidad o de situaciones que antecedieron a nuestros padres o 2, 3 generaciones anteriores no favorables a nuestra salud, física o mental. Y está comprobado científicamente que la epigenética depende del entorno. Del entorno. El entorno influye en la epigenética, en la expresión de la genética. Pues bien, esta deficiencia ocasiona un trastorno en el metabolismo de neurotransmisores como la noradrenalina, serotonina o dopamina. Y cuando la alteración de este sistema neurotransmisor persiste hasta la vida adulta, puede generar una conducta agresiva en el portador de la misma. Continuemos. Modificaciones estructurales y funcionales del cerebro de una víctima de maltrato infantil. Consideraciones neurobioquímicas. Vayamos. A. Se ha demostrado una alteración del sistema límbico que implica fundamentalmente al hipocampo y la amígdala. Esta última podría colocarse en un estado de elevada irritabilidad eléctrica o bien el hipocampo quedar dañado como consecuencia de una excesiva exposición al estrés hormonal, es decir, al cortisol. B. De manera fehaciente se ha precisado que el tamaño de ambos centros está alterado en pacientes con antecedentes de maltrato infantil. Es más pequeño el del hemisferio izquierdo que el del derecho. Y habitualmente es normal en individuos que no han sufrido este evento. Debe considerarse que característicamente
Estas zonas son de las pocas regiones del cerebro que siguen creciendo después del nacimiento. C. Existen alteraciones eléctricas de dichos centros. Este hecho se sustentado mediante el análisis de los cambios encontrados en estudios de electroencefalografías. ¿Ok? Hay alteraciones eléctricas, descargas, porque al final todo nuestro funcionamiento está en base a impulsos eléctricos que van a conllevar a paquetes químicos, bioquímicos, para funcionar dentro de la sinapsis. ¿Ok? Somos química e impulsos nerviosos y electricidad. Existen alteraciones eléctricas de dichos centros, ¿ok? Este hecho se sustenta mediante el análisis de los cambios encontrados en estudios de electroencefalografía. Ya lo dije. Existen modificaciones en la disposición y tamaño de las células receptoras para las hormonas del estrés. Se ha observado marcada alteración en los receptores GABA, inhibidores de la excitabilidad neuronal, localizados en la amígdala. Se altera todo esto y existe la inflamación de la amígdala. Y aquí hay un tema fundamental acerca de la depresión, que es uno de los trastornos que están cada vez más a nivel estadístico más altos, que estos conllevan a la autoeliminación, a suicidios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay depresiones externas e internas, endógenas y exógenas, ¿ok? Las exógenas internas son las más difíciles, porque de acuerdo a los avances y la neuroquímica y sobre todo la farmacología para tratar la depresión de origen endógeno interno por la alteración bioquímica de la amígdala, son las más difíciles. ¿Y dónde se dieron estas alteraciones de la amígdala, esta vulnerabilidad? Por todos los modelos de educación y el acompañamiento al ser humano inadecuado involucrados en violencia. Ya expresé qué tipos de violencia. Todos. Todo lo que esté fuera del amor, del respeto, de la protección, de la presencia. Pues bien, entonces generan todas esas alteraciones bioquímicas internas y se da justamente el tema de la depresión. Ahora, la depresión externa, exógena, son por eventos externos, acontecimientos externos, acontecimientos vulnerables, adversos en la niñez, vulnerabilizan toda esa bioquímica, esas partes del cerebro, el hipocampo, la amígdala, para que de adulto pues, pueda sufrir con mayor facilidad y muchas recaídas en depresión y en otros trastornos de la personalidad. ¿Ok? Pues bien, se ha establecido una disminución en la parte central del cuerpo calloso. Alteraciones totalmente. Entonces, si hay una disminución del cuerpo calloso y el cuerpo calloso es la conexión, la conectividad dentro de los dos hemisferios derecho e izquierdo. Si es que hay una disminución, imagínense cómo va a perjudicar la interconexión de ambos hemisferios. La alteración del vértex cerebeloso tiene participación importante en el tratamiento de pacientes con deficiencia de ciertos neurotransmisores como la noradrenalina y la dopamina. Pues bien, aquí también les acompaño unas neuroimágenes para que ustedes puedan ver cómo es un cerebro sin maltrato, la conectividad que hay en ambos hemisferios y entre todo el cerebro, ¿vale? ¿Ok? Y las conectividades que hay en un cerebro con maltrato. Y aquí la malformación que se va generando en el cerebro de niños con maltrato.
a los 3 años esta neuroimagen. Miren la diferencia, el cambio que hay en su configuración, en su estructura. El maltrato infantil altera la arquitectura cerebral. Pues bien, el maltrato infantil, área de superficie cortical reducida y recaída depresiva. ¿Qué significa? Si ustedes se dan cuenta en esta neuroimagen, hay una área de superficie cortical reducida, ¿ok? Y esto ayuda a que haya muchas recaídas en las situaciones de depresión, vulnerabilidad, en todos estos aspectos de trastorno de la personalidad y psicopatológicas, ¿vale? Pues bien, la recaída depresiva es más común en adultos que experimentaron maltrato en la infancia y se correlaciona con un área de superficie cortical reducida, según un estudio publicado recientemente en Lancet Psychiatry. Esta conexión es consistente con estudios previos que han calificado el maltrato infantil como un factor de riesgo para el trastorno depresivo mayor. El abandono, la negligencia y maltrato generan el síndrome del estrés postraumático en el cerebro de los niños. Pues bien, queridos amigos, espero que tomen conciencia de todo cuanto estamos tratando en este momento. Aunque posteriormente bajen los niveles de cortisol, el daño provocado se traduce en un exceso de susceptibilidad frente a situaciones de estrés. La persona no tolera y por tanto gestiona mal el estrés, no siendo capaz de enfrentar correctamente situaciones difíciles y problemas, porque tiene el cerebro configurado con estrés postraumático. En lo que ocurre en algunos niños que ante el estrés que se les suponen los exámenes o las tareas escolares tienen dificultades para concentrarse o incluso se quedan en blanco porque hay una inhibición justamente de la dopamina por este tipo de maltratos. ¿Pero qué tiene que ver entonces la dopamina? La dopamina es una sustancia química, es un neurotransmisor que utilizan los nervios para enviar mensajes en la sinapsis, ¿ok? En los impulsos nerviosos que se emiten para generar la sinapsis y enviar estos mensajes. Cuando un nervio libera dopamina, atraviesa un espacio muy pequeño llamado sinapsis y luego se une a un receptor de dopamina en el nervio siguiente. Por lo tanto, cuando los niveles de dopamina se agotan en el cerebro, los impulsos nerviosos o mensajes no se pueden transmitir correctamente, lo cual puede afectar las funciones del cerebro, el comportamiento, el estado de ánimo, la cognición, la atención, el aprendizaje y el movimiento y el sueño se afectan totalmente. Y estamos hablando de ámbitos educativos. Un docente tiene que conocer esta información, porque el alumno no solamente es una nota, hay un mundo, hay una estructura de pensamientos, de experiencias, de emociones que están detrás de ese individuo, una historia, si está funcionando bien, si duerme bien, si se alimenta bien, porque sus procesos de aprendizaje no son los correctos. ¿Qué sucede? ¿Hay alternativas? ¿Hay corrección? ¿Se puede abordar? Por supuesto que sí. Aquí también estoy compartiendo con ustedes una neuroimagen de agresión de la agresión, de cerebros con agresión y la conectividad específica de la amígdala. En este caso, la correlación de las dimensiones del rasgo de agresión. Y aquí tenemos de azul las agresiones físicas,
de amarillo las agresiones verbales, de rojo el enojo, la agresión pasiva, la descalificación, la desvaloración, y estamos de verde con la hostilidad. Aquí otra representación de lo que es el cerebro y la actividad de la ira y la actividad de la felicidad. Concluyendo, vamos a ir cerrando. El maltrato infantil cambia el cerebro. La importancia de una crianza con respeto y amor es fundamental, es de emergencia. El respeto, el amor, la comprensión, la presencia, la valoración, la mirada valorativa, la mirada valorativa del proceso, de los procesos de aprendizaje, de desarrollo, no la sobreexigencia, la conexión en los vínculos de credibilidad y confianza, la co-creación de esa autoestima, nutrir ese cerebro, esa neuroplasticidad con todo esto que comento, y a su vez seguir sembrando desde el amor esa neuroplasticidad, ese aprendizaje dirigido. Es fundamental. Pero hay un problema, el pero. ¿Por qué los padres docentes no tienen esa capacidad, esa disposición, esa apertura, esa frescura emocional? Se comieron muchos libros de inteligencia emocional, saben de memoria, pueden dar un examen teórico, pero no integran el conocimiento en su ser para sentirlo, aplicarlo y ser coherente con ello. ¿Por qué? Porque todos sus procesos internos, porque tienen toda una historia maravillosa, se siguen repitiendo como un bucle y siguen haciendo lo que sus padres y sus antecesores hicieron con ellos. ¿Por qué? Porque hay una actividad del 95% de la parte del subconsciente que decide por ellos antes del 5% de su deseo de cambio y conocimiento. Entonces, se tiene que trabajar en ese 95% del subconsciente con un trabajo interno de resolución de problemas y conflictos internos, heridas emocionales, creencias, pensamientos inadecuados, resignificarlos para que esas memorias emocionales consolidadas en su cuerpo, que viene a ser la actuación y la decisión que se manifiesta en el subconsciente, ese 95% está somatizado, se hagan evidente. Y Carl Jung dijo, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, no se va a poder generar cambios. Les invito a los docentes y padres de familia a hacer un trabajo interno, y si no pueden solitos, pues busquen apoyo psicoterapéutico, porque todo es posible. Cerrar esas situaciones inconclusas para resignificar, hacer una reestructuración de pensamiento que los conlleve a estar ligeritos de emociones, recuperar su salud en todos los aspectos. Eso no implica de que las adversidades y los problemas de vida se van a seguir dando, pero van a tener mayor capacidad de afrontamiento, mayor resiliencia, y tendrán mucho más que dar para transformar muchísimas vidas e impactar en su entorno. Conclusiones. Los niños, niñas y adolescentes con historias de maltrato expresan mayores niveles de ansiedad y muestran una hiperactividad en el funcionamiento basal diurno del eje HHA, con unos niveles elevados de cortisol por la noche. Al cortisol se le suele conocer como la hormona del estrés. Y si hay mucho estrés en casa, nuestro hijo va a enfermar frecuentemente, va a tener alergias, asma, se le van a inflamar la gargantita. Entonces, niño que recae en enfermedades frecuentes es porque es la somatización de toda la ansiedad, el estrés y todos los procesos neuroquímicos alterados de su cerebro que están siendo somatizados en su cuerpo. Ir al médico es fundamental para abordar el síntoma, pero, otro pero importante, más
se tiene que abordar desde los niveles de acompañamiento de psicoterapia para resolver qué está siendo disfuncional en esa familia. No hay familia perfecta, pero podemos mejorar un poquito más siempre. Y debemos mejorar y aprender. El maltrato provoca alteraciones neurobiológicas en las etapas tempranas del desarrollo del cerebro de los menores que los sufren. Es la principal conclusión de una investigación del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona, y mientras más tiempo estén expuestos, mayor será el impacto en el maltrato en el cerebro infantil. Menciono la Universidad de Barcelona, pero hay muchas universidades, mucha información al respecto. Cualquier tipo de violencia contra un niño tiene consecuencias. Los gritos, las amenazas, pegar a un niño o a una niña no solo afecta a su desarrollo emocional, también a su desarrollo en el cerebro y todo su desarrollo y su proceso y su forma de estar en la vida y relacionarse con los demás. En este estudio conjunto se hizo un seguimiento del comportamiento de casi 1000 familias compuestas por padre, madre e hijos entre 13 y 14 años. El 45% de las madres y el 42% de los padres admitieron haber gritado y en algún caso insultado a sus hijos. Los investigadores comprobaron los efectos de esta violencia verbal sobre los niños y encontraron que habían desarrollado diversos problemas de conductas en el año sucesivo, en comparación con los niños que no habían recibido gritos. Los problemas que detectaron fueron discusiones con los compañeros, menor rendimiento escolar, mentiras a los padres, peleas en el colegio, hasta robos en las tiendas y síntomas de tristeza y depresión. Origen del bullying. Queridos amigos, origen de toda la disfuncionalidad del ser humano. El maltrato infantil, lamentablemente, es un problema que se presenta a nivel mundial y trae graves consecuencias que fácilmente puede durar toda la vida, y estamos viendo el reflejo en nuestras sociedades a nivel mundial de lo que implica ello. La fragilidad, la vulnerabilidad en valores, virtudes, y esa vulnerabilidad que expone al individuo, al niño, a mayores peligros. Las estadísticas de salud mental cada vez son más altas, los suicidios más altos, las depresiones, absolutamente, los trastornos, epilepsia, esquizofrenia. Están naciendo cada vez más niños con trastornos del neurodesarrollo. Toda esa genética que luego va a generar más vida, más herencia. Es importante cuestionarnos y poner ya un stop. Stop al bullying, stop al maltrato. Pues bien, aquí comparto un poquito de todas las fuentes importantes de las cuales he tomado y voy desarrollando, y a su vez considero que los pilares de un ser humano es el amor, la compasión, el perdón y la gratitud. El amor, porque es la energía más poderosa. Energía, somos energía que va a detonar la farmacia interna más exquisita, la va a equilibrar y va a potenciar nuestros neuroquímicos favorables. Y nos abre a la fe, a la esperanza, a la autoestima, a la autovaloración, a todo lo más bello que el ser humano tiene en su expresión divina. La compasión, ayudar al otro en su dolor, comprender el error del otro. No somos jueces, pero sí estamos obligados y responsables por nuestra natura a ayudar y apoyar al otro. El perdón, no somos perfectos. Nadie es perfecto. Nos equivocamos, pero debemos seguir aprendiendo para seguir fortaleciendo la resiliencia. Tu prójimo, el que está a tu ladito, pegadito a ti, se equivoca.
En los ámbitos donde se equivocan. En la sociedad, el individuo se equivoca. Y perdonarnos y perdonar al otro es la oportunidad de seguir creciendo. Porque si ponemos en nuestro corazón rabia, odio, ira, violencia, vamos a dañar nuestro entorno y vamos a podrirnos por dentro con todas las enfermedades y alteraciones que he compartido. La gratitud, ser agradecidos por todo lo que tenemos, por lo que somos y por lo que vamos a hacer y vamos a tener, nos expande la conciencia. Es fundamental que los valores y las virtudes, dentro de todo ello, que nos aperturan a la empatía, al ayudar al otro, al apoyar al otro, a querer al otro, a valorar la amistad, pues tiene que nacer desde la educación, este primer ámbito de la familia, y ser consecuente y consecutivo con los ámbitos educativos. Y van a generar los 4 neurotransmisores más hermosos que están determinados como una vida agradable y plena, saludable. Son denominados neurotransmisores de la felicidad: oxitocina, dopamina, serotonina y endorfinas. Ahí les comparto, si quieren contactarme, by WhatsApp, es mi WhatsApp directo, un poquito de mis redes sociales. Agradezco mucho la oportunidad que se han dado para seguir desarrollándose y creciendo. Y desde el corazón, la gratitud, les mando un gran abrazo y les invito a seguir desarrollándose, a seguir aprendiéndose y a hacer pequeños cambios en su vida. Pequeñas acciones logran grandes transformaciones. Será hasta un próximo programa. Hasta entonces. Bye bye.